Continuamos nuestro tiempo de entrevistas aquí hoy en nuestros estudios de Radio Líder Santiago y vamos a hablar de un tema que interesa a miles y miles de personas, y es que son las listas de contratación de la Administración gallega. Unas listas que pueden generar dudas sobre cómo funcionan, si se puede estar en diversas categorías a la vez, cómo funcionan los llamamientos que se realizan desde la administración pública, si me llaman, puedo rechazar el puesto, qué pasa si lo rechazo, me tengo que presentar a una oposición para continuar en una lista, solo puedo acceder a una lista a través de la oposición. Bueno, pues son las dudas que vamos a despejar pues con quienes más saben. Tengo aquí a mi lado a Roberto Rey, que es el director del Centro de Premier en A Coruña, que están especializados pues en oposiciones. Es una academia gallega con sede en las 7 ciudades, en las 7 principales ciudades gallegas, también aquí en Santiago, con más de 40 años de experiencia, más de 4.000 alumnos, más de 200 preparadores y sin duda los que más saben de esto de listas de contratación. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Nada, ¿cómo estás? Muy bien, perfectamente. Ya recuperado de una pequeña intoxicación alimentaria, todo estupendo. Bueno, bien, nos alegramos, es verdad, porque teníamos la entrevista otro día y tuvimos que hacer ahí una pequeña modificación. Nos alegramos de que ya estés perfectamente. Muchas Bienvenido. Gracias. Bueno, decía en la introducción que vamos a hablar de una cosa que genera un montón de dudas, ¿no? Como son las listas de contratación, porque hay mucha gente pues que puede tener dudas sobre cómo funcionan, si en Galicia pues es de una manera diferente al resto de comunidades. Entonces vamos a ir por el principio para que nos cuentes primero qué son exactamente las listas de contratación. Pues mira, las listas de contratación temporal de la Administración Pública son la opción de poder trabajar para la Administración Pública, en este caso gallega, sin haber obtenido la plaza en un proceso selectivo. Es decir, son el comienzo de un camino cuyo final de viaje lógico sería obtener tu plaza, pero son una forma de trabajar para la Administración sin haberla obtenido previamente. ¿Qué tipos de listas hay en Galicia actualmente? Pues es normal que la gente no esté muy al tanto del funcionamiento porque funcionan de forma muy distinta unas de otras. Por ejemplo, en Galicia tenemos, por un lado, las listas que gestiona Función Pública, dependiente de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, y esas listas son las que coloquialmente se conocen como listas de oposiciones de Xunta de Galicia. Luego están, por otra parte, las listas de Sergas, de Sanidad, y por otra las listas de Educación, que aunque pertenecen a Xunta de Galicia, tienen un funcionamiento distinto porque las gestionan el Sergas y la Consellería de Educación sucesivamente, ¿no? Entonces, el funcionamiento de las listas de Xunta de Galicia tiene dos tipos, las que se conocen como listas abiertas y listas cerradas. En ambas te puedes anotar en el momento en que se abren, pero en las listas abiertas puede anotarse cualquier persona que cumpla los requisitos de titulación y las cerradas tiene que ser una persona que cumpla una serie de requisitos que establecen las propias normas. Por ejemplo, haber superado alguna prueba en un proceso selectivo anterior sin haber llegado a obtener plaza. Sin embargo, las de sanidad es mucho más simple el funcionamiento. Te anotas en cualquier momento del año. Esas son muy, muy fáciles. Eso sí, si lo haces antes de una determinada fecha, de la que luego podemos hablar, si hay margen de tiempo, entrarás en la actualización inmediatamente del año posterior, y si lo haces a partir de esa fecha, pues ya te vas al año siguiente, con lo cual es importante una fecha clave. Y en educación es mucho más simple el funcionamiento, porque por norma, para poder estar en listas, tienes que haberte presentado al proceso selectivo de esa especialidad. Que de hecho la semana pasada se celebraron las oposiciones de educación aquí, Sí. en Galicia, y toda esa gente que se haya presentado a ese proceso selectivo queda en listas, entiendo. Sí, correcto, sí. Toda esa gente que se presenta al proceso selectivo, si cumple determinados requisitos de titulación, quedan listas. Sí es verdad que las listas de educación se ordenan por la cantidad de pruebas superadas y por la puntuación obtenida en ellas. Por lo tanto, si una persona no supera ninguna prueba y saca una calificación muy baja en la primera prueba ya, en la que se celebró este pasado fin de semana, las opciones de trabajo son escasísimas, pero sí, en listas están.
Claro, porque cuando vas a una oposición tienes que ir a ganar. Imagino que también Sí, mucha gente pues, se puede presentar con el objetivo de quedar en listas. Hombre, el primer objetivo, desde luego, la plaza. correcto. Pero que también es importante quedar en listas y en una buena puntuación pues, para esas sustituciones de cara al curso que viene. Sí, correcto. Las listas te abren una puerta, hacen que puedas trabajar durante un tiempo, pero la plaza te da la llave maestra. Claro. Las listas te dan un caminito y la plaza la estabilidad laboral. ¿Cuánta gente de Premis se presentó, por ejemplo, a las de educación, más o menos? Igual te pongo un aprieto ahora haciéndote esta pregunta. No, no te preocupes, se puede estimar un número perfectamente. Pues más de 1.000 personas seguro, depende si contamos también solamente a la gente que estuvo matriculada al último curso o quien haya sido alumnado Premir en anteriores ocasiones. Si contamos la gente que ha sido en anteriores ocasiones alumno Premir, como comentaste en la presentación, son más de 40 años y empieza a pasar que no es solo la gente que se haya presentado, es que muchas veces miembros de tribunal los conoces ya como Claro, exalumnos. claro, claro, claro. Son miles y miles de personas que Claro. pasaron por Premier. Roberto, contabas que en el Sergas, por ejemplo, te puedes apuntar a las listas en cualquier momento del año. Están Sí, abiertas en distintas categorías. sí, correcto. En el Sergas te puedes anotar en cualquier momento y ahí la fecha clave es el 31 de octubre. Si te anotas antes del 31 de octubre, automáticamente entras en la actualización de las listas para el siguiente año, de tal forma que si lo haces, por ejemplo, antes del 31 de octubre del 2027, en marzo del 2028, que es cuando se actualizan, eh, estarías ya en esas listas. Si lo haces después del 31 de octubre, el 1 de noviembre o posteriori, no estás en la actualización del marzo del 28, sino la de marzo del 29. Por eso ahí la fecha es importante. Pero puedes hacerlo en cualquier momento del año. Y hay especialidades donde en el Sergas el hecho de anotarte en listas, ahí sí te garantiza trabajar. Enfermería, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, TECAE, son especialidades donde la demanda es tal que el hecho de anotarte en listas implica que sí, te van a llamar para trabajar. O sea, son oportunidades de trabajo sí o sí las Es listas. oportunidad de trabajo sí o sí en Ujú. determinadas especialidades, sí. ¿Y se puede estar en diversas listas a la vez? Sí, de hecho, en sanidad no es tan habitual, porque al pedirse una titulación específica no es frecuente que alguien tenga técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en higiene bucodental, técnico especialista en laboratorio, no es un perfil frecuente. Sin embargo, en educación es muy habitual que para distintas listas la titulación que se pida sea la misma. Por ejemplo, titulada en biología puede estar en listas de biología y geología, de procesos sanitarios, procedimientos sanitarios. Entonces, es muy frecuente que una persona esté en más de una lista y es incluso aconsejable que sea así. Claro, para tener más oportunidades de que te llamen. Correcto, sí, para tener más ¿Y opciones. cómo son lo de los méritos, cómo va? ¿Qué es lo que más se puntúa? Imagino que la experiencia, la formación también. Ujú. Pues mira, hasta eso es distinto en función de las listas. Por eso te comentaba antes que es muy normal que la gente no tenga un conocimiento general del funcionamiento de estas cosas, porque en las listas de educación la nota que te ordena en las listas no es la de méritos, de hecho no influye en los méritos, es solamente la puntuación de la fase de oposición, de lo que obtuviste en la fase de oposición. Sin embargo, en las listas de Xunta sí que influyen y lo que puntúa a efectos de estar antes o después es solamente el haber prestado servicios en la administración, solamente, no se valoran otros méritos. Entonces depende mucho de las listas. ¿Tenemos alguna peculiaridad en Galicia con respecto a otras comunidades en el funcionamiento de las listas de contratación en general de la Administración? Sí, sí las tenemos. De Sí. hecho, choca mucho cuando una persona se presenta en otra comunidad autónoma o posiciones lo mucho que cambia el funcionamiento de listas. En Galicia, por ejemplo, las listas en educación se ordenan, como decía antes, por cantidad de pruebas superadas, pero siempre después de las personas que ya hayan ejercido. Es decir, la prioridad se establece por un criterio laboral. Si ya has sido personal de la administración, tienes prioridad independientemente de la calificación que hayas obtenido. Sin embargo, en otras comunidades no. En Madrid, por ejemplo, no. Se renuevan por completo y aunque tú hayas ejercido este año,
no te garantiza que el año que viene tengas ese mismo puesto, sino que se reordenan en función de la calificación que vuelvas a obtener en el proceso selectivo, con lo cual tiene implicaciones importantes, ¿eh? Hay particularidades Sí, por comunidades. sí. Roberto, una duda que se me ocurre es, por ejemplo, si yo estoy en la lista, vamos a poner de ejemplo, de enfermería, y se abre un proceso selectivo, se convoca una oposición de enfermería y no me presento a la oposición, ¿pierdo mi puesto en la lista? Sí, aunque también es un funcionamiento distinto en función de la lista, pero todas tienen algún tipo de penalización. Por ejemplo, en educación, hasta este año tenías la obligación de presentarte si ya ejercías como persona sustituto o interina. Pero justo este año eso ¿Ha cambió. cambiado? Sí, pongo el ejemplo de educación precisamente porque tiene un cambio reciente, que es este año. Ahora no hay esa obligación de presentarse, pero hasta ahora sí la había. Si no te presentabas, perdías el puesto en las listas. No es que te fueras al final, como pasa en otras listas, sino que directamente te eliminaban. Sin embargo, ahora no. Este año cambió, por eso pongo el ejemplo de educación, porque fíjate que es un funcionamiento cambiante donde no se puede establecer una norma universal que funcione de aquí a 10 años. De hecho, yo siempre aconsejo a nuestro alumnado que por favor pregunten el año en que quieren inscribirse en listas o el año en que van a la oposición. Que no pregunten a su cuñado que se ha presentado hace 15 años y que le cuenta su experiencia, porque desde que su cuñado se ha presentado hace 15 años a la actualidad, Puede haber muchos cambios. efectivamente, Claro, entonces ahora un interino, por ejemplo, de educación, si no se presenta, no no tiene ningún pasa tipo de nada. repercusión. Sigue, bueno, la repercusión es que la meta final, que es obtener la plaza, pues no optas a ella, pero conservas el puesto en listas. Es decir, garantizas en cierta medida que el curso próximo vuelvas a trabajar más o menos en las mismas condiciones que este curso. Hay que estar muy pendiente de todos los cambios porque, bueno, como nos está contando Roberto, en cuestión de meses puede cambiar y luego también la particularidad de cada una de las listas de los diferentes organismos de la Administración gallega Sí. que tiene, pues eso, cada una sus particularidades. Y, por ejemplo, una vez que estoy en lista, me llaman. ¿Cómo son esos llamamientos? ¿Son de un día para otro? ¿Hay algún margen? Son de un día para otro y O de sea, hecho, hoy te llaman y te dicen, mañana tienes que estar en Ourense cubriendo... efectivamente, sí, así es. Y eso sí que es común a prácticamente todas las listas. Ahí sí que podemos no hacer distinción entre xuntas, sergas o sanidad. Sí que es verdad que a veces en xunta pues hay un poco más de margen porque son vacantes que no urgen cubrir de una manera tan repentina, ¿no? Pero en sanidad y educación es así de repentino. De hecho, es una vieja reivindicación de colectivos de personas interinas y sustitutas que no sea así, que haya más margen. Pero en la actualidad te incorporas. Sí que es verdad que hay vacantes puntuales donde puede pasar 2 días hasta que te incorporas, pero normalmente te llamamos un martes y el miércoles tienes que estar incorporado en el puesto firmando el contrato. Claro, ¿y qué pasa si, por ejemplo, pues yo me apunté a unas listas hace un tiempo y ahora estoy con un contrato de trabajo en la empresa privada y, claro, me llaman para una baja, pues a lo mejor de 15 días y digo, pues no puedo dejar mi puesto de trabajo en estos momentos. Sí, pues fíjate, esa pregunta es buenísima porque es una de las preguntas que se hacen muchísimos opositores y Claro. opositoras. Sí. Hay una serie de causas justificadas en las que puede renunciar a un llamamiento sin tener ningún tipo de sanción, es decir, sin la eliminación de las listas o sin el envío al final de las listas. Y precisamente un contrato laboral es una de esas causas. Se considera causa justificada, por lo tanto no implicaría sanción. Sí que es verdad que hay un límite, o sea, no puedes hacer eso 20 veces. Por ejemplo, en las listas de educación son 3 veces el límite en que puedes hacerlo. No puedes hacerlo una cuarta ya, porque ahí sí que te eliminarían. Pero hasta 3 veces tienes la posibilidad de presentar el contrato como causa justificada para renunciar a ese puesto. Normalmente lo que haces es, en el momento que te llaman y te cuentan las condiciones de lo que te ofrecen, valorar y sopesar si el puesto que tienes en el ámbito privado compensa, si el puesto que te ofrecen en la pública compensa, y no Claro. es una decisión fácil. ¿Y hay algunos supuestos más que puedan justificar el rechazar una plaza? Sí, sí lo hay. Los más habituales son hijo menor de 6 años a cargo, persona dependiente, familiar dependiente de primer grado a cargo, estudios oficiales, matrícula en unos determinados créditos en estudios oficiales, sí los hay, sí. ¿Y hay alguna posibilidad también de limitar la zona, por ejemplo, a que me llamen solo de mi provincia?
Sí, normalmente provincia lo tienes siempre y si tienes causa justificada incluso puedes limitar zona. Sí que hay que tener muchísimo cuidado porque la gente cree que, bueno, limito zona, limito provincia y estupendo, me llaman igual, pero me llaman con unas condiciones que a mí me favorecen mucho más. Ahí la clave está en que no te llaman igual. Porque si tú limitas a provincia de A Coruña, todas las vacantes que salgan en Lugo, Ourense o Pontevedra No pasan por ti, no pasan por ti. claro. Y si rechazo sin ninguna causa justificada, estoy fuera de la lista, entiendo. Sí, ahí depende del tipo de lista, o estás fuera de la lista o te envían al final, pero siempre tiene una repercusión, una sanción. Y rechazo y con un supuesto justificado, continúo Ujú. en el mismo puesto de la lista. Exactamente en el mismo. Sí, ahí no tiene ningún tipo de sanción, continúas en el mismo puesto. Sí que es verdad que mientras dure esa situación no te volverán a llamar. Por ejemplo, imaginemos en las de educación, que son las más peculiares porque van por curso académico, no tienen constancia, es decir, en verano evidentemente no hay llamamientos de esas listas. Entonces, si tú en el mes de marzo, cuando te llaman, presentas un contrato laboral, ese contrato laboral es indefinido, ni abril, ni mayo, ni junio te van a llamar ya. Es decir, durante ese curso no te van a volver a llamar. Eres llamable, si ese término existe, a partir de septiembre del siguiente curso. Y una pregunta, Roberto, que seguramente te habrán hecho muchas veces. ¿Cuáles Ujú. crees que son las listas con más oportunidades laborales? Pues mira, buenísima pregunta porque ahí sí que no hay una respuesta universal, pero sí que hay una respuesta contextualizada. Es decir, puedo darte una que vale para el año 2026 y probablemente también para el año 2027, pero que quizás en el 2030 ya no. Como comentábamos antes en sanidad, las listas de enfermería y de técnico en cuidados auxiliares de enfermería son garantía de trabajo. Se mueven mucho. Se mueven mucho. En Xunta de Galicia, fíjate hasta qué punto, depende de particularidades, hay algunas especialidades donde se mueven mucho en momentos concretos y en zonas concretas. Pongo un ejemplo. Listas de auxiliar cuidador dependen de Xunta de Galicia, de función pública, y se mueven muchísimo en la zona de A Coruña. Y se mueven muchísimo en la zona de A Coruña en verano, concretamente. Aquí queda un aviso. Correcto. Motivo, el centro de atención a personas con discapacidad que hay en esa ciudad, que para cubrir vacaciones de personal en verano Claro. hay un repunte de llamamientos enormísimo que hay también en Navidad, pero que no hay, por ejemplo, en el mes de marzo. Entonces, claro, conocer eso, caray, Vale oro. claro, no es una opinión o no es un dato conocido por todo el mundo, ¿no? En educación, pues cambia muchísimo en función de la especialidad también porque depende mucho de la demanda que haya en cada momento. Actualmente las listas informáticas son garantía de trabajo también. ¿Por qué? Porque titulados en informática o no se presentan a las oposiciones de educación o se presenta muy poquita gente. Tienen oportunidades laborales en el ámbito de la IA y otros que hace que, bueno, pues no vayan a educación. Sin embargo, hay otras listas donde no corren de esa forma. Especialidades de maestros como educación infantil o educación primaria, Se presenta pues mucha más se gente. presenta mucha más gente. No hay vacantes que haga que tengan que correr de esa forma, como puede haber pues, inglés. Este año las listas avanzaron muchísimo porque de repente en formación profesional hay inglés en los dos cursos, en primario y en segundo. La necesidad de profesorado es enorme, Claro. pero no puedes aplicar esa norma, avanzan igual en las demás especialidades, porque no es así. Claro, entiendo que en un caso como el que estabas contando de informática, que se presenta poca gente, pues que a lo largo del curso a lo mejor la Consellería de Educación puede abrir esa lista. Correcto, O sea, puede publicar una convocatoria por necesidades correcto. en ese momento de que, pues, con la gente que se presentó a la oposición, a lo mejor ya han cubierto todas las plazas del curso y entonces, pues, informáticos e informáticas que tienen que estar atentos a las convocatorias que se publican en el DOGA, Ujú. ¿no? Porque se puede abrir esa lista Correcto, sí. y puedes, pues, acreditar los méritos y entrar a la lista sin haber concurrido a la oposición. Entiendo que es así. Efectivamente, y fíjate, es la última particularidad que nos faltaba por comentar, que es, decíamos que en las listas de educación, por norma, tienes que presentarte al proceso selectivo para estar en listas, y es así, pero hay una excepción, y es cursos en los que se agotan las listas, y eso hace que, por necesidad de profesorado, no puedan esperar al siguiente proceso selectivo, porque en educación siempre son en junio, como comentábamos, fue el pasado fin de semana el primer ejercicio.
entonces tengan que abrir listas para poder cubrir las necesidades del servicio. Es decir, necesitamos más profes de informática porque no podemos dejar una vacante sin cubrir y resulta que estamos en noviembre. ¿Qué hacemos? Tenemos que abrir listas. Cuando se hace ese proceso, esa apertura de listas, solo se hace por puntuación de la fase de concurso. Como no hay un proceso selectivo a la vista, presentas méritos y te ubican en un determinado puesto. Y en particular en informática sucedió muy recientemente que en el mismo curso se abrieron 2 veces. Abrieron en noviembre, se inscribió gente, se volvió a agotar y abrieron, si no recuerdo mal, en torno a marzo, otra vez. O sea que hay que estar muy pendientes de todas las convocatorias que se publiquen de la Administración gallega, porque también eso en cualquier momento del curso, si hablamos de educación, por necesidades de profesorado se pueden abrir esas listas. Sí. Y en educación sí que es espontáneo, es por necesidades. Igual que en Sergas tenemos fechas concretas y en Xunta también. En Xunta se abren siempre el 1 de marzo y se cierran el 30 de abril. Todos los años, es así. En Sergas decíamos la fecha clave el 31 de octubre. En educación se abren de las especialidades en las que hay necesidad de profesorado en ese momento y cuando la hay. Claro. Sin más. Tu consejo, Roberto, para todas las personas que nos estén escuchando, ¿cuál sería? En realidad tengo 2, si me permites. Claro. El primero es que recuerden, por favor, que el objetivo de empezar a trabajar para la administración no es ser personal temporal, es obtener esa llave maestra que te da la plaza. Ahora bien, entiendo que como camino a recorrer, ser sustituto o interino, sustituta o interina es una opción y es una buena opción. Entonces, mi consejo es que, aunque empiecen a trabajar como persona sustituta o interina, no se olviden de que su objetivo final es obtener la plaza como persona funcionaria. Y mi otro consejo es que estén muy atentos a la apertura de listas, ahora que además conocen ya fechas y demás, porque inscribirse nunca es un problema. Lo peor que te puede pasar es que cuando te llamen te tengas que negar. Bueno, no contabas estar en ellas, entonces nunca es un problema. Que se inscriban y estén. Claro, además lo que comentábamos a lo largo de la entrevista, pues esas causas justificadas que pueden hacernos pues que no perdamos ningún puesto en la lista, sino que continuemos en ese número para el curso siguiente, o sea que sin problema ninguno. Nada, que hay que salir a ganar, ¿no? Efectivamente. Hay que, si estás en listas, pues intentar presentarte a esa oposición para consolidar la plaza y no estar dependiendo de llamamientos ni de sustituciones, sino de tener la plaza fija, está claro. Correcto. Pues Roberto, ha sido un placer. Simplemente recordad a toda la gente pues que si quieren acercarse hasta Premir para resolver cualquier duda, pues sobre las oposiciones, sobre las listas, pues ¿cómo os pueden encontrar, Roberto? Pues como decías antes, estamos en las 7 ciudades de Galicia, con lo cual nos pueden encontrar si quieren vernos presencial, que es algo que cada vez es menos hábito, pero que nosotros estamos encantados de recibir a gente, informarles in situ en nuestras sedes. No cerramos en verano, nos pueden ver también en verano. Nos pueden encontrar en internet, tenemos formularios en nuestra página web en la que pueden hacer consultas y dudas y pueden llamarnos sin ningún tipo de problema porque tenemos un servicio de orientación permanente para atender estas llamadas. Pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer compartir tanto y entender tanto, o sea, aprender tanto a lo largo de esta entrevista del funcionamiento de las listas de contratación. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.